En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema de coordenadas de trayectoria. Este sistema de referencia tiene como vectores unitarios a los vectores tangente o vector t, normal o vector n y binormal o vector b, que se define como el producto vectorial de los vectores t por n. Estos tres vectores son perpendiculares entre sí. En muchas ocasiones los problemas son más fáciles de resolver utilizando este sistema de referencia en vez de otros como el de coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo, así que vamos a resolver el problema 2.1.54 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. Un avalorio pequeño de masa m se desliza por una espiral rígida y lisa situada de modo vertical. La distancia entre la espiral y su eje es r, y el paso de la espiral, la distancia vertical entre dos espiras vecinas, es h minúscula. ¿Con qué fuerza actuará el avalorio sobre la espiral en el instante en que se haya desplazado por la vertical una distancia h mayúscula? El avalorio se dejó libre sin velocidad inicial. La respuesta que hay justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca su resolución detallada. Bueno, pues vamos a llegar a esta respuesta resolviendo detalladamente el problema. En el libro proporcionan un dibujo parecido a este que muestro en pantalla. Este círculo negro pequeño es el avalorio, esto de aquí es la espiral. En el dibujo también se muestra la distancia de un paso de la espiral y también se muestra la distancia vertical que se desplaza el avalorio entre los instantes inicial y final. También vemos en el dibujo la aceleración de la gravedad terrestre, que, como aparece explícitamente en el dibujo que nos han proporcionado los autores del libro, es un dato más a considerar. Bueno, recordemos que yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que esto es una magnitud vectorial. La espiral que describen en el enunciado es en realidad una hélice circular. Dicha hélice se puede obtener enrollando un triángulo rectángulo en un cilindro circular de radio r. Por ejemplo, una vuelta completa, es decir, una espira, se obtendría enrollando este triángulo rectángulo en un cilindro circular de radio r como este que muestro aquí. Si empezamos a enrollar el triángulo alrededor del cilindro por este vértice, empezamos por aquí, lo vamos enrollando alrededor del cilindro y nos percatamos que la hipotenusa del triángulo rectángulo describe la hélice circular. Este punto es este vértice de aquí, esto es la altura del triángulo rectángulo y este punto de aquí es este vértice de aquí. Bueno, pues a continuación he escrito la expresión del seno de phi y del coseno de phi, siendo phi este ángulo de aquí, porque voy a necesitar estas expresiones posteriormente en la resolución del problema. Para este problema concreto he decidido orientar los ejes de coordenadas como se muestra en esta figura, porque quiero que el sentido positivo del eje Z coincida con el sentido del movimiento del avalorio. He situado los ejes X e Y de esta forma porque también quiero que el producto vectorial de los vectores unitarios I por J siga siendo igual al vector unitario K. Bueno,
Las ecuaciones paramétricas de esta hélice circular son las siguientes. X es igual a r por coseno de teta, y es igual a r por seno de teta. Z es igual a h por teta partido 2pi, donde teta es un ángulo que se mide en radianes. Bueno, pues conocidas estas tres expresiones, es inmediato escribir el vector de posición de un punto de la hélice, que es este vector r que tenemos aquí, y que evidentemente está dado en función del parámetro teta. Suponemos que el avalorio es una masa puntual. Como el avalorio se mueve siempre por la hélice, su posición obviamente viene determinada directamente por este vector r de aquí. En el instante inicial t igual a 0, podemos suponer que el ángulo inicial θ de 0 es 0 radianes, por lo que si sustituimos 0 donde pone teta en estas tres ecuaciones, vemos que el avalorio está situado en t igual a 0 en el punto P sub 0 de coordenadas r, 0, 0. Bueno, pues ahora vamos a calcular las expresiones de los vectores unitarios t, n y b para nuestra hélice circular. El vector t se puede obtener como el vector velocidad dividido por el módulo de dicho vector. El vector n se puede obtener como el vector aceleración normal dividido por el módulo de dicho vector. Bueno, pues haciendo unas operaciones rutinarias, primero obtenemos la expresión del vector t, que es esta de aquí, y posteriormente llegamos a la expresión del vector n, que es esta de aquí. El vector b es directamente el producto vectorial de los vectores t por n, por lo tanto, ejecutando dicho producto vectorial obtenemos la expresión del vector b. Aquí he recopilado la expresión de los tres vectores. Notemos una cosa importante. El vector n solo tiene componentes en x, que es esta de aquí, y en y, que es esta de aquí. Esto significa que está situado en un plano horizontal. Siempre está situado en un plano horizontal. O lo que es lo mismo, el vector n siempre está situado en un plano paralelo al plano xy. Bueno, pues veamos las fuerzas que actúan sobre el avalorio, que en realidad solo son dos. La fuerza externa peso P, que tiene esta expresión analítica, y la fuerza de reacción de enlace que la hélice circular ejerce sobre el avalorio, que yo he llamado F, y que en principio tiene componentes según los vectores t, n y b. Pero ahora hay que recordar una cosa importante que nos dicen en el enunciado. En el enunciado nos dicen que la hélice es lisa, lo que significa que no hay fuerza de rozamiento entre la hélice y el avalorio. Esto implica lo siguiente: dado que la fuerza de rozamiento es la componente tangencial de la fuerza F, al no haber fuerza de rozamiento, tenemos que esta componente es 0, es decir, F sub t es igual a 0. Por consiguiente, F se nos simplifica a esta expresión de aquí, en la que solo hay componentes según n y según b. Evidentemente, la fuerza F es perpendicular al vector t. Ahora vamos a dibujar el DCL del avalorio. Como el problema es tridimensional, hay que mostrar dos vistas diferentes del DCL para poder ver todos los vectores con claridad. Esta figura que estoy mostrando en pantalla muestra esas dos vistas. En ambas, los planos horizontales son perpendiculares a la pantalla, en ambas vistas. En la figura de la izquierda,
el plano que contiene a T y B, que sería este de aquí, es vertical y perpendicular a la pantalla. En esta figura podemos ver el vector n, que es horizontal, y la fuerza F, que vemos que solo tiene componentes en n y componentes en b. También vemos en esta figura, por supuesto, la fuerza externa peso. En la figura de la derecha, el plano que contiene a n y b, que es este de aquí, es perpendicular a la pantalla y oblicuo, porque forma este ángulo con los planos horizontales. En esta figura de aquí, el vector n es perpendicular a la pantalla y entrante en ella. Este ángulo phi de aquí es el ángulo que había en el triángulo rectángulo del principio, este ángulo phi de aquí. En la figura de la derecha se puede ver con claridad el vector t y el vector b. Vemos además que la fuerza peso solo tiene componentes en t y en b. Esto es así porque el vector n siempre está situado en un plano horizontal y el vector p siempre es perpendicular a todos los planos horizontales. Bueno, pues la expresión de las componentes del vector p en los ejes determinados por t y por b se obtiene sin más que multiplicar el módulo de este vector, que es m por g, por seno de phi para la componente en t y por coseno de phi para la componente en b. Aquí lo tenemos escrito. Bueno, pues ya estamos en condiciones de plantear la ecuación de Newton para el avalorio. Recordemos que la aceleración solo tiene componentes dirigidas según los ejes t y n. Esto siempre es así. Pues bueno, la ecuación de Newton para el avalorio es esta de aquí. Sustituyendo las expresiones de P y de F y haciendo unas operaciones sencillas, llegamos a esta ecuación vectorial, que nos va a proporcionar tres ecuaciones escalares, identificando coeficientes entre los dos miembros de la igualdad. La ecuación según el eje t es esta de aquí, la ecuación según el eje n es esta de aquí y la ecuación según el eje b es esta de aquí. De la ecuación 9, integrándola, podemos obtener el módulo del vector velocidad. Pero es que este mismo módulo ya lo habíamos obtenido cuando calculamos la expresión del vector t. Si vamos a la zona donde se calculó la expresión del vector t, vemos que el módulo de la velocidad tiene esta expresión. Por lo tanto, igualando ambas expresiones, podemos directamente despejar el módulo de la velocidad angular omega, el módulo del vector velocidad angular omega, que es este de aquí y que nos depende del tiempo. Pero es que resulta que omega es la derivada del ángulo teta respecto del tiempo. Integramos esta ecuación y obtenemos la expresión del ángulo teta en función del tiempo. Ahora rescatamos la parametrización de la componente z y vemos que teta es directamente proporcional a z. Obtenemos la expresión de teta en función de z y la igualamos a la expresión de teta en función de t que habíamos obtenido anteriormente. Por lo que de aquí, de esta ecuación, podemos despejar el valor de t al cuadrado. Si ahora vamos a la expresión de omega y la elevamos al cuadrado, tenemos esto de aquí, y introduciendo el valor de t al cuadrado en esta ecuación y haciendo unas operaciones sencillas, obtenemos omega al cuadrado en función de z. Bueno, pues el módulo de la fuerza
que la hélice ejerce sobre el avalorio es este de aquí. Recordemos que esta fuerza solo tenía componentes según n y según b. Bueno, pues sustituyendo las expresiones correspondientes y haciendo todas las operaciones pertinentes, llegamos a esta expresión para el módulo de la fuerza F, que nos depende de z. Pero es que en el enunciado nos dicen que en el instante final, que nosotros podemos suponer que esté igual a t sub 1, el avalorio ha descendido por la vertical una distancia h mayúscula, ¿vale? Pues z de t sub 1 es h mayúscula, por lo tanto, poniendo h en esta expresión donde está z, obtenemos finalmente la respuesta que buscábamos. Bueno, a ver, en realidad lo que hemos calculado es el módulo de la fuerza que la hélice ejerce sobre el avalorio, pero vamos, por el principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, F también es el módulo de la fuerza que el avalorio ejerce sobre la hélice, que en realidad es lo que específicamente nos pedían en el enunciado. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta al problema, que yo copio también en el recuadro. Ahora solo nos queda verificar que esta respuesta es idéntica a la que nos proporcionaron los autores del libro. F es igual a 2pi rmg por raíz cuadrada de 4pi cuadrado por r al cuadrado más h minúscula al cuadrado más 16pi al cuadrado por h mayúscula al cuadrado, dividido todo esto entre estos dos sumandos de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos al principio del problema y vamos a ver si nuestra respuesta coincide con la que proporcionaron los autores del libro. F igual a 2pi rmg por raíz cuadrada de 4pi cuadrado por r cuadrado más h minúscula al cuadrado más 16 pi cuadrado por h mayúscula al cuadrado, y todo esto dividido por estos dos sumandos de aquí. En efecto, nuestra respuesta es idéntica a la respuesta proporcionada por los autores del libro. Bueno, pues en realidad ya hemos resuelto el problema. Ahora simplemente voy a mostrar unos cálculos sencillos que considero interesantes. El módulo del vector aceleración angular se puede obtener como la derivada del módulo del vector velocidad angular respecto al tiempo. Conocemos la expresión de omega, por lo que la derivamos respecto al tiempo y obtenemos esta para la expresión de la aceleración del módulo de la aceleración angular. Vemos que esta expresión es constante. El módulo de la aceleración del avalorio se puede obtener de esta forma. Haciendo todas las expresiones pertinentes, llegamos a esta expresión que depende del tiempo, porque omega depende del tiempo. Y ya para finalizar, obtenemos la expresión del radio de curvatura, aplicando la fórmula correspondiente, haciendo unas operaciones simples, llegamos a esta expresión para el radio de curvatura de la hélice, que vemos que también esta expresión es constante. Bueno, y ya para finalizar vamos a repasar unos puntos que han sido importantes en la resolución del problema. Como no nos han proporcionado el radio del avalorio, suponemos que es una masa puntual. Esta suposición se realiza cuando no nos dan las dimensiones de los objetos cuyo movimiento queremos analizar, y además el tamaño de dichos objetos es mucho más pequeño que el de la trayectoria que recorren. Hemos orientado el sentido positivo del eje Z en el sentido en el que sucede el movimiento, es decir, vertical y hacia abajo. Es muy recomendable orientar el sentido positivo del eje correspondiente en el sentido del movimiento del objeto a analizar, para obtener una expresión más sencilla de sus vectores de posición, velocidad y aceleración.
Es muy importante elegir correctamente las coordenadas a usar para resolver un problema, pues la solución del problema puede complicarse mucho si no acertamos en la elección. Las coordenadas disponibles para resolver problemas tridimensionales como este son las rectangulares, las cilíndricas, las esféricas y las de trayectoria, es decir, tangente, normal y binormal. En este problema concreto, las coordenadas que hacen más fácil la solución son las de trayectoria. Cuando la resolución de un problema es difícil usando un sistema de coordenadas, se debería intentar usar otro para comprobar si con este último la resolución resulta más fácil. Lo último que quiero destacar es que ha sido necesario utilizar las ecuaciones paramétricas de la hélice circular para resolver el problema. Y estas ecuaciones, lamentablemente, no nos las han proporcionado en el enunciado. Sería necesario conocerlas de algún curso de geometría o consultarlas en alguna fuente de información. Bueno, pues hasta aquí la sesión dedicada al sistema de coordenadas de trayectoria, que son muy usadas en la resolución de los problemas de física, por lo que hay que tenerlas muy en cuenta. Estas coordenadas a menudo simplifican mucho la solución de los problemas. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en la próxima sesión.